dedicarle ahora a un tema muy serio, un tema muy sensible, un tema que yo creo que México ahí tiene, y el Estado en general, el gobierno, ya sea estatal, el local, el federal, tienen ahí ante sí un reto inmenso. Me da mucho gusto recibir en este estudio a Laida Negrete. Ella es coordinadora del proyecto de calidad y justicia de la organización México Evalúa. Laida, ¿cómo estás? Qué gusto, buenos días. Jaime, encantada de estar aquí, buenos días. Muchas gracias por estar este fin de semana con nosotros, este sábado. Laida, queremos hablar contigo. Ustedes hace una semana exactamente, recién todo el tema del Papa y todo esto, bueno, pues llevó los focos de atención hacia otros puntos informativos y noticiosos, pero hubo algo muy relevante y muy, pues, una tragedia en el penal de Topo Chico, allá en Nuevo León. Murieron 49 personas, autogobiernos, luego nos enteramos de todas las cosas. Hubo otra situación, recién también el Papa estaba aquí en nuestro país con una situación muy adversa en el penal de Ciudad Victoria. El Papa mismo fue a visitar un penal a Ciudad Juárez. ¿Dónde estamos parados en el sistema penitenciario en México, Laida? Pues yo creo que la conclusión más importante que tenemos en México Evalúa es que hay muchos topochicos en México y que si no tomamos cartas en el asunto, esto va a seguir sucediendo y puede ser peor. La Comisión Nacional de Derechos Humanos lleva ya varios años haciendo un diagnóstico del sistema penitenciario y ha ubicado en su último informe cuando menos 76 penales en el país que tienen las condiciones similares a las de Topo Chico. Uh-huh. Esto quiere decir que los internos son quienes hacen cargo de la autoridad al interior del penal. Usted puede imaginar, Jaime, que una situación así, en realidad lo que no tenemos un sistema penitenciario, no tenemos cárceles que puedan cumplir la función para la cual fueron destinadas. Veía y alarmado las calificaciones de la Comisión de los Derechos Humanos, abajo del 5% o de la calificación del 1 al 10, abajo de 5 en cuestión de los reos, de la preparación de los custodios. Vaya, es una tragedia lo que estamos viviendo. Así es. La Comisión Nacional hace un estudio muy balanceado que toma en cuenta tanto la protección de derechos básicos a las personas, pero también los aspectos de seguridad. Es decir, si la cárcel está siendo verdaderamente una cárcel. Y entonces en México Evalúa ahora estamos tuiteando los penales que tienen estas bajas calificaciones y en qué rubros los tienen. Y nos sorprende mucho, pero no sorprende la tragedia de Topo Chico cuando uno ve que en términos de cantidad de custodios tenían 0 de calificación en varios años. ¿Qué es lo que se ve en los penales, además del autogobierno? ¿Qué podemos entender por un autogobierno? O sea, llega una autoridad y el penal que es operado por el Estado, ponle el nombre que quieras, ellos designan a un director en un penal. Ese director que no ejerce su labor, no dirige, pues, ¿o qué es lo que pasa? No logra dirigirlo y aquí es una buena pregunta, ¿por qué no quiere o por qué no puede? Me parece que lo segundo puede llegar a suceder, pero la verdad es que me inclino a que no se quiere. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo es que se les deja a los internos llevar incluso las tareas de control de seguridad en el penal. Es decir, que mantengan la fiesta en paz. La falta de custodios es muy importante tener colaboración con los internos, pero estos internos empiezan a cobrar todo tipo de servicios, es a cambio de esos servicios. Entonces, ellos pueden tener concesionadas la comida, el agua, las medicinas, la ropa, todos los servicios, que es una pequeña ciudad, una cárcel, se le dan a un grupo determinado. Y es el grupo quizá que tiene más poder. Entonces, este grupo está generando rentas, está generando dinero de esa concesión por parte de la autoridad. Pero ese dinero, ¿a dónde se va? ¿A las manos de un director o a las manos más abajo o más arriba? Ese es el problema. Esa es la teoría que nos preocupa, uh-huh. ¿no? Si bien no se tiene documentado, si hay rentas que se están repartiendo o dinero que está repartiendo, muy probablemente esté llegando a las autoridades. Entonces, ¿qué sucede? Cuando los ingresos para las autoridades son de este tipo, en realidad pasan sin supervisión alguna y entonces son una fuente de ingresos, son una caja chica. Las cárceles podrían estar siendo la caja chica de funcionarios estatales y federales probablemente, y esto es muy alarmante.
Estamos platicando con Laida Negrete, ella es coordinadora del proyecto de calidad y justicia de México Evalúa, esta organización de la sociedad civil. Laida, hemos conocido historias de gente que tiene, por desgracia, que está pasando por un tema de tener algún familiar en un penal, hipotecan su vida. Los familiares hipotecan su vida por llevarle bienestar a ese familiar, porque no lo golpeen, porque pueda comer bien, porque pueda tener pues los mínimos de condiciones, que eso no se da cuenta la autoridad. Por supuesto que se da cuenta, pero los beneficios pueden ser dobles. Por un lado, no tiene que gastar la autoridad en tener mejor sistema penitenciario. Entonces, no tiene que gastar porque todo se lo transfiere a los internos y a la familia de los internos. Pero por otro lado, como decíamos hace un momento, posiblemente esté ganando de esa situación. Y entonces no podemos explicar la situación de los penales en México sin un ámbito de corrupción, ¿no? Porque si bien se tolera o se participa de ese crimen, ¿no?, en el negocio de las cárceles, en realidad todo se sintetiza en un tema de corrupción. ¿Cómo está dividido? Yo creo que esa hubiera sido la primera pregunta. ¿Cómo está dividido el sistema penitenciario en México? Porque sabemos que hay cárceles federales, hay cárceles estatales, hay centro. ¿Qué diferencia existe entre un centro de readaptación a uno, como por ejemplo el que fue el Papa Francisco en esta semana? ¿Cuáles son estas diferencias? ¿Un centro de menores? ¿Cómo están estas diferencias? ¿Quién los opera? Mira, principalmente, y aquí eso es muy importante porque nos apunta quién es responsable. El sistema penitenciario actualmente depende enteramente del Ejecutivo o federal o los ejecutivos estatales. Hay alrededor de 400 centros de privación de libertad en México, y la mayoría de estos son estatales. Entonces, es responsabilidad de los gobernadores, de sus secretarios de gobierno, de sus subsecretarios del sistema penitenciario, pero es una línea directa con el gobernador. Por otro lado, están los centros federales, son los menos, ¿no? Y hay de máxima seguridad y de mediana seguridad, que habían sido muy escasos. Y se empezaron a construir nuevos en el sexenio pasado para tratar de descongestionar las cárceles estatales, porque sí es un problema, y esto sí es real, de que las cárceles estatales han albergado durante mucho tiempo personas acusadas de delitos federales muy graves, incluyendo narcotráfico. O sea, en el penal de Topo Chico, justamente, coexistían personas privadas de la libertad por delitos federales y los estatales. Y hace algunos días apenas 233 internos federales ya fueron transferidos a cárceles federales, pero estaban coexistiendo ahí y probablemente fueron los que lideraron el motín. Oye, Laida, pero ahí, sin ser o siendo un poco abogado del diablo y abogado de esto, de lo que sucedió, ahí no tiene culpa ni el gobernador, bueno, en este caso ni el director ni nada, porque ellos están cubriendo, si me equivoco, corrígeme, una orden judicial. Si un juez les dice, a ver, reciban a estos porque según en Tamaulipas, en el penal, el Z, ponle el número que quieras, ya no, yo considero poder judicial que no es peligroso y que puede convivir con otros internos, yo te lo mando a tu penal. Ahí, ¿qué puede hacer? ¿O tienen herramientas estos directores o esta parte para decir, no, este es un reo federal, a mí no me lo mandes, mándalo hacia otra cárcel? ¿Hay esas herramientas? Eso es cierto. Existen dos problemas. Uno es que no hay espacio suficiente, o no había espacio suficiente antes, pero actualmente también hay un derecho de la persona privada de libertad de estar en un centro de reclusión cercano a su casa. Entonces puede haber una orden judicial de estar internado en un lugar. Es cierto, puede haber una orden judicial, pero ese diagnóstico no lo tenemos completo, ¿no? ¿Por qué coexistían y de repente de un día para otro sí los pueden transferir? Claro. Aún existiendo las supuestas órdenes judiciales. Entonces hay que analizarlo con mucha cautela y con más profundidad, pero sí te quiero decir que lo que representa Topo Chico es una señal de alarma sobre el sistema penitenciario entero, y por eso agradezco este espacio para poder hablar de cómo mejorarlo. Y una de las cosas que podrían ayudar con lo que acabas de decir es un mecanismo que está previsto en una ley que está congelada en el Senado. No me digas, ahí la tienen congelada. Hay una ley que lleva congelada más de un año, que se llama la Ley de Ejecución Penal, la Ley Nacional de Ejecución Penal, que lo que trata es de poner reglas parejas para todos los estados y para todos los centros de
privación de libertad en el país. Y uno de los mecanismos que contempla es que los internos mismos puedan acudir a un juez y demandar al Estado por deficiencias en el sistema. Y esto es muy importante, porque lo que sucede actualmente es que están en una enorme fragilidad y en una enorme desprotección quien está interno. Entonces, como están atemorizados de no quejarse, porque si se quejan se mueren. Claro, entonces, está de por medio de su vida. Está de por medio de su vida. Están más frágiles que nunca. La inseguridad es peor que afuera. Entonces, lo que queremos con esta ley, quienes apoyamos el anteproyecto que existe, es que pueda o sociedad civil o los propios internos decir, aquí está fallando, y entonces obligar al Ejecutivo, que ahorita lo hace y administra las cárceles completamente a manga ancha, decir, tienes que corregirte. Entonces, esto sobre las cuestiones de sobrepoblación, de autogobierno, podrían corregirse con contrapesos, con supervisores externos, y uno de ellos puede ser el Poder Judicial y la sociedad civil. ¿Qué importancia tiene que a mediados de este año entre el nuevo sistema penal acusatorio? ¿Esto podrá ayudar o tiene que caminar todo de la mano? Tiene que ser como un engrane que camine una cosa para que camine la otra y para que vaya funcionando todo un sistema, todo un gran sistema, ¿no? Sí, de hecho, esta parte de la regulación sobre cárceles se contempla como una parte muy importante del nuevo sistema penal, porque además es obvio, si no se tiene un sistema de cárceles que funcione, en realidad no se tiene un sistema penal que funcione. Es una parte esencial. O sea, el miedo a la cárcel o la sanción de la cárcel tiene que estar de forma tal que sea congruente con un sistema. Si tú tienes una cárcel que se vuelve dos cosas que al mismo tiempo subsisten, que es un centro prácticamente recreativo para algunos, pero un centro de abuso y de penas crueles, inhumanas, degradantes para otros, que son explotados por los mismos internos, entonces no tienes un sistema de justicia. ¿Qué hace el mundo? Porque seguramente, seguramente, y ustedes lo ven aquí directamente en México, pero ¿qué está haciendo el mundo? ¿Qué hacen los distintos sistemas? Porque seguramente debe ser un reto a nivel global, ¿no? Sí, esa es una muy buena pregunta. Mira, México tiene es el séptimo lugar en población penitenciaria, en términos brutos, no per cápita. Quiere decir que somos de los... En número de reos. En número de reos. Pero, por ejemplo, India y China, que tienen más población, tienen menos reos per cápita. Es decir, encarcelan menos. Pero Estados Unidos encarcela muchísimo. Entonces, tenemos, por un lado, países que encarcelan muy poco, algunos en desarrollo, India, China, pero también Finlandia y los países nórdicos, y tenemos Estados Unidos, así como son los dos grandes espectros. Oye, Laida, qué interesante. ¿Dónde pueden acercarse para más información? ¿Tienen página de internet ustedes, verdad? Sí, mexicoevalúa.org, y ahí tenemos un estudio de la cárcel donde vienen estas preguntas. Decimos, en México se abusa de la cárcel y las condiciones no son las idóneas. Pues Laida Negrete, coordinadora del proyecto de calidad y justicia de la organización México Evalúa, muchas gracias. Es un placer tenerte este fin de semana aquí. Gracias, Jaime. Buenos días a todos. Que estés muy bien, muy buenos días. Nos despedimos de la radio, continuamos en la televisión. Quédese con nosotros, ya vio el tamaño, el reto que hay. Y bueno, pues ahí vamos a hablar con los senadores, a ver qué es lo que está pasando con esta ley que tienen ahí congelada prácticamente desde hace más de un año. Nos vamos de la radio, mañana nos escuchamos a partir de las 7. Regresamos.